Y hoy invitamos a Leopoldo Moró, que está con nosotros, y vamos a tratar de pensar juntos. Y bueno, vos también nos debes ayudar, ¿no? Atentamente, porque te imaginamos ahí en la casa y viste la tele siempre está ahí en la punta, ¿no? de la mesa. Así. Y uno mientras toma mate escucha. ¿Qué tal, Leopoldo? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos a abrir la agenda y vamos a decir, hoy la verdad lo de Cristina en Crónica, estábamos hablando recién, nos pareció muy particular, ¿no? Fue masivo lo que pasó ahí. Sí, fue masivo, fue muy impactante, porque esto hay que reconocérselo a Chiche Helmut. Hoy se reveló como un gran entrevistador. No era que estaba con cara de caracúlico, agrediendo, todo lo contrario. Hizo las preguntas que tenía que hacer, no renunció a ninguna, pero las hizo en un tono, por un momento jocoso, en otro momento respetuoso, y terminó siendo como una charla de café, claro. Donde hubo mucha humanidad, alegría, picardía por parte de los dos. Cristina contestó todo lo que tenía que contestar, desarmó muchos mitos, fantasías que forman parte de la estigmatización o de la persecución de que es víctima. Como ella dice, es víctima de todo eso porque defendió los intereses populares. Yo siempre le cuento a ella, no porque yo haya vivido esa época, pero por razones obvias, que otro presidente que fue tan perseguido como es ella por los grupos dominantes, los ricos, el privilegio, fue Irigoyen. De Irigoyen dijeron cualquier barbaridad en aquella época, ¿no? Para ir creando el clima de lo que fue el primer golpe de Estado que derrocó un gobierno constitucional en la Argentina. Siempre los presidentes que representan el interés popular son denostados, descalificados. Bueno, Irigoyen, Perón, Alfonsín, y bueno, y Cristina, obviamente. Así, pero fue muy buena entrevista. Comunicar no es fácil, ¿no? Sobre todo en los medios, en la tele. Y a veces uno trata de explicarle al vecino que está ahí en casa mirando la tele en este momento cuál es la realidad de la Argentina. Porque vos escuchás una versión que te dice: estamos mejorando, bajamos la inflación, hay más producción, van a venir inversiones, somos un equipo, se puede, y por otro lado están otros números por ahí duros, donde están las fábricas cerrando. Ahora resulta que traemos carne de Brasil, compramos cerdo de Estados Unidos, no podemos meter el biodiesel. ¿Cuál de las dos Argentinas es la que está notándose hoy por hoy en estos días? Mira, yo creo que la Argentina real es la que vive la gente. Nosotros podemos agregar datos, pronósticos. Un poco el deber del dirigente político es tratar de anticiparse a los acontecimientos. Es como el médico que cuando lo vas a ver tiene un poco la obligación de diagnosticarse, y si ve que hay alguna situación que puede evolucionar hacia una enfermedad, la obligación de anticiparse, claro, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la función del médico? Y yo creo que lo que pasa en la Argentina es lo que vive la gente, no es ni lo que se lee en los diarios, ni lo que se ve en los zócalos de televisión, ni toda esta euforia que quiere instalar el gobierno, que no tiene nada que ver con la realidad. Lo cierto es, objetivamente, que en estos primeros 20 meses del gobierno de Macri, la industria entró en crisis, el comercio entró en crisis, el mercado laboral entró en crisis. Cayeron los salarios de los trabajadores, pero no solo de los trabajadores, también de los cuentapropistas, sí, de los profesionales, etc. Hay un escenario que no era el que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Hasta la changa del barrio se terminó. La changa desapareció, muy bien. Eso es lo que pasó, sí, lo que ocurrió, fruto del primer ajuste de este gobierno. Los tarifazos, la apertura indiscriminada de importaciones, cada vez crecen más las importaciones, por supuesto que eso significa que cada vez que crecen las importaciones se destruyen más puestos de trabajo de argentinos.
El problema ahora es lo que viene. Y ahí es donde nosotros tenemos la obligación de anticiparnos, pero no para dar malas noticias, sino para alertar a la sociedad, para que se abran los ojos respecto a lo que está pasando. Porque lamentablemente viene un ajuste mucho más duro que el que ya atravesamos, más doloroso que el que ya atravesamos. El que ya atravesamos, bueno, de alguna manera el gobierno lo impuso con la mentira en la campaña electoral del 2015. Todos recordamos el debate presidencial con Macri diciendo: voy a eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. No solo no ocurrió, sino que se extendió a más trabajadores. Voy a crear 2 millones de puestos de trabajo. Pasó la mitad del mandato, 2 años de los 4, y en realidad se destruyeron puestos de trabajo. Voy a imponer el 82% móvil a los jubilados. Nada de eso, los jubilados incluso han caído más que los trabajadores registrados en su salario, porque la inflación del jubilado es el alimento y el medicamento, que es lo que consume, y eso creció más que el índice general de precios. Bueno, ¿ahora qué están diciendo? Ellos dicen, bueno, las tarifas las vamos a aumentar después de las elecciones. El combustible va a aumentar después de las elecciones porque lo hemos liberado. El transporte va a aumentar después de las elecciones. Después de las elecciones vamos a llevar adelante la flexibilización laboral, la precarización laboral. Después de las elecciones vamos a modificar el régimen de jubilación y pensión, entre otras cosas porque quieren manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde hay unos 50.000 millones de dólares, porque cada vez que creció la deuda en Argentina y empezó a hacerse impagable, lo primero que hicieron es ir por los fondos de los jubilados. El régimen impositivo lo vamos a discutir después de las elecciones. Entonces la reflexión es muy fácil. Si fueran medidas que van a beneficiar a los distintos sectores sociales, las estarían anunciando ahora. Sí. Y las estaríamos debatiendo ahora en campaña electoral. ¿Qué mejor momento para debatir esas cosas? ¿Por qué no las anuncian ahora? Porque nos van a volver a embocar. Nos embocaron la primera vez con las mentiras de Macri, porque una cosa es promesa y otra cosa es mentira. Vos podés prometer algo, yo te puedo decir, bueno, mirá, vamos a hacer tal puente de tal lugar. Y después, de repente, un efecto de la naturaleza, se inunda todo en esa zona, no puedo hacer el puente. Pero una cosa es prometer y otra es mentir. Él mintió. Y ahora, no es que miente, pretende que el pueblo le dé un cheque en blanco para después llenarlo después de las elecciones y le van a poner una cifra que no vamos a poder pagar. Entonces eso es lo que nos tiene preocupado, alertar a la sociedad que haga un voto protegiéndose, haga un voto cuidándose a sí mismo, a sus hijos, a su entorno familiar, a sus vecinos, más allá de que en la primera vuelta, en las PASO, nos haya votado a nosotros o haya votado otras opciones. Y otro problema que hay que poner en la cabeza antes de ir a votar es esto de un clima de violencia institucional que se está tornando muy peligroso y que ha tenido su peor expresión en la desaparición de este chico de Santiago Maldonado, que al principio la negaban, realmente alevoso. Yo que vengo del radicalismo le digo muchas veces a los radicales, a los que dicen que son demócratas, republicanos, le digo, muchachos, nosotros llegamos al gobierno en el 83 y Alfonsín heredó un Estado organizado para perseguir y matar a los ciudadanos. Y hubo que democratizarlo y costó un esfuerzo enorme. 40 años después estar discutiendo el derecho a la vida otra vez, porque lo que le niegan a este pibe haciéndolo desaparecer es el derecho a la vida. Ahora, a mí me asombra, Leopoldo, lo anestesiado que veo a muchos sectores, porque esta descripción que acabas de hacer, vos que estás en tu casa, es fácil, metete la mano en el bolsillo, haces las cuentas, luz, gas, si tenés el chico en la escuela, no te alcanza. Has sacrificado cosas, ya no salís, ni hablar de una salida familiar, ir al cine, ir a comer, se suspendió. Y aún así, hay como una situación de no importa, no pasa nada. Y por eso me llamó tanto la atención que en la provincia de Buenos Aires haya habido 20.000 votos de diferencia entre una exitosa presidenta y un Bullrich que ahora me dijeron que ni siquiera va a asumir, se va a Estados Unidos de embajador. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, esto se explica de la siguiente manera. El gobierno, con el acompañamiento de los grandes medios de comunicación y los sectores económicamente más poderosos de la Argentina, logró imponer algunas falsedades. Por ejemplo, el famoso tema de la pesada herencia, que se había recibido una herencia. Entonces la gente dice, no, todo esto que está pasando por culpa de la yegua, dejaron el país devastado, un sector de la sociedad. Eso no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuál era el país devastado? Era un país, sí, donde había dificultades, problemas, pero un país que funcionaba. Podías salir de vez en cuando con tu mujer a comer, podías irte unos días de vacaciones, podías ampliar el baño de tu casa y comprar los azulejos, podías comprarte un plasma, es decir, el salario te rendía. Después también instalaron esto de que el gobierno regalaba plata, los subsidios. En el caso de las tarifas todavía, cada día menos te encontrás con algún compatriota que te dice, bueno, sí, la verdad que pagábamos muy poco, por eso ahora tenemos que pagar más. Pero no era que se les regalaba plata. A ver si pueden 2 segundos explicarlo. Cuando se decidía en el gobierno anterior que las tarifas fueran accesibles para los hogares, no es que se hacía para regalarle plata, sino para que tuvieran la posibilidad de pagar la tarifa y lo que no pagaban en las tarifas, es decir, el excedente de su ingreso, lo usaran para comprar una camisa, lo que usaran para el consumo, exactamente, para comprar un pantalón, para salir. Entonces se movía el consumo. Al moverse el consumo, esa actividad generaba empleo. Y lo mismo se hacía con la parte de la producción. El empresario, pequeño y mediano empresario, industrial o comercial, también pagaba una tarifa excesiva. ¿Qué hacía con el excedente? Compraba una maquinita. Esa maquinita por ahí necesitaba un trabajador que la atendiera o 2 trabajadores, se movía la producción, consumo y producción. Así funciona la economía de un país, por lo menos desde el punto de vista de los que queremos que la riqueza se reparta entre todos. De ese escenario a que hemos pasado, un país que funciona sobre la base de la deuda externa, que en algún momento nos va a volver a asfixiar, y de la bicicleta financiera. Entonces, ¿son 2 modelos distintos? Sí, son 2 modelos distintos. Pero es más, le hicieron creer a mucha gente que poder acceder a bienes, etcétera, es un pecado, ¿no? Es decir, no, bueno, no podemos vivir en un país donde el que tiene un salario medio se compra un televisor, se compra una heladera, se compra... Pero ¿cómo que no podemos vivir? Precisamente la gente labura para comprarse esas cosas, para tener calidad de vida, para poder ayudar al hijo para hacer la casita, sino para que trabaja la gente. Lo que pasa es que ellos, el gobierno, quiere una sociedad piramidal, donde en la punta de la pirámide haya 4 o 5 millones de argentinos que vivan bien y 40 la vean detrás del alambrado del country, que es hasta donde alcanza la vista del gobierno de Macri. Pero han creado estos mitos y estas mentiras. Y este asunto, se robaron todo. Pero bueno, si se robaron todo, ¿por qué el país funcionaba? Claro. Y últimamente me parece que están haciendo más hincapié en esto último, ¿no? En la campaña se robaron todo, el presidente volvió a hablar de mafias, empezaron a meter presos sindicalistas, y eso, hace menos explícito el problema económico y la gente vota en contra de eso, ¿o no? Sí, ellos lo hacen a propósito, porque si nos sentáramos a debatir los temas económicos y viniera el gobierno a esa mesa y esa discusión, en realidad no tendría nada para mostrar. Es más, dicen, sí, estamos creciendo, sí, este mes la economía creció 3-4%, pero venimos de una caída del año 2016 brutal. Si le fuera muy bien a la Argentina y este año creciera el 2% anual, en los 2 primeros años del gobierno de Macri tendríamos crecimiento cero, porque caímos el 2 y pico el año pasado. Si subimos el 2 ahora, crecimiento cero. Entonces ellos, como no pueden discutir eso, ponen sobre la mesa cualquier otro tipo de cosas. Como tienen el acompañamiento de los grandes medios de comunicación, nadie los cuestiona. Entonces, por ejemplo, la culpa de que se pierdan trabajos en la Argentina, de que tenemos mucho boliviano, paraguayo, chileno, etcétera. Cargan contra los inmigrantes, estigmatizan a los inmigrantes.
Estigmatizan a los jóvenes, ha vuelto a ser peligroso ser joven en la Argentina, tenés que otra vez salir con el documento, los pibes, viste, se le meten en los colegios secundarios, le piden la identidad, la policía te los para en cualquier lado, bueno, muy bien. Estigmatizan a los pobres, todo es culpa de los pobres que quisieron vivir bien, que son vagos, si alguno de estos tipos laburara como labura la gente todos los días del común, no aguantarían 2 días. Y denostan y estigmatizan al adversario político. Todos los adversarios políticos son chorros, ladrones, mafiosos, etc. Y la verdad es al revés, porque ¿que ha habido algún acto de corrupción en el gobierno anterior? Sí, obviamente lo hubo, como en todos los gobiernos. Pero no era un sistema, este es un sistema. A ver, ¿cuál es la diferencia entre este sinvergüenza de López, que lo agarraron tirando los bolsones por arriba de la tapia, y el grupo Macri? La diferencia es una sola. López tiró esos 9 millones de dólares en bolso por encima de la tapia, y el grupo Macri hace años, y ahora ni le cuento en esta etapa donde se están haciendo todos los negocios que se están haciendo, tira los bolsos por encima de la frontera argentina y caen en Panamá. En vez de caer en el jardín del convento, caen en Panamá. Por eso en el blanqueo, con la firma del presidente habilitando la posibilidad de hacerlo, que la ley lo prohibía, todo el entorno de Macri blanqueó 3.000 millones de pesos, alrededor de 200 millones de dólares. El hermano blanqueó 35 millones de dólares. 35. Bueno, ¿dónde estaban? Si vos lo blanqueás es porque no lo habías declarado. Y si no lo declaraste, ¿cuál es el origen de esa plata? Ahora, aquí entra en juego otra de las patas del sistema que me parece que también no se puede soslayar, que es la justicia, ¿no? Porque uno ve cada vez más claramente que va en una sola dirección, hacia donde pareciera que el gobierno le dice qué tiene que decidir y qué no tiene que decidir. Y eso me parece que es grave, ¿no? Ahora, gravísimo. ¿Cómo se detiene? Porque, o sea, el gobierno tiene muy claro el objetivo, va hacia adelante y se siente hasta envalentonado con este pequeño apoyo que obviamente está recibiendo. Nosotros ya somos más o menos contemporáneos, conocemos cómo termina esto de la ruleta de la timba financiera, termina mal. Sin embargo, pareciera que van a propósito a chocar la calecita y después lo padece la gente. ¿Por qué es tan importante entonces esta elección de octubre? Porque ¿Qué pueden hacer? A ver, a los grupos conservadores de derecha que siempre han gobernado para las minorías del privilegio, etcétera, y que han armado los esquemas de negocios en función de sus intereses. Por ejemplo, la deuda externa ha sido siempre un gran vehículo para fugar capitales. El pueblo termina pagando el endeudamiento, pero los dólares se los llevan estos tipos y los ponen en sociedades en el exterior. Así siempre fue la deuda externa. Como los jubilados, como te decía recién, siempre son la primera víctima del endeudamiento porque van y le manotean la plata de los recursos de la seguridad social. Bueno, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Es bastante sencillo. A estas cosas el límite se lo pone el pueblo. ¿En qué sentido se lo pone? O movilizándose, como se ha movilizado muchas veces, y fundamentalmente votando. No se lo vamos a poner los dirigentes. Nosotros en todo caso podemos ser vehículos de esa decisión popular. Yo puedo ir, sentarme en el Congreso y puedo hacer todo lo posible para revertir esto, y ese debe ser mi compromiso. Pero lo importante es lo que haga el pueblo. Y en la democracia lo más importante es en el momento que el pueblo decide. ¿Por qué? Porque la elección tiene valor político, valor simbólico y por supuesto también se refleja en la composición del Congreso. Más fuerza en la oposición, menos posibilidad de que el gobierno se vaya de madre. Por eso nosotros le decimos a la gente, bueno, unidad ciudadana, nosotros representamos, yo vengo del radicalismo, otros vienen del peronismo, pero fundamentalmente también es una lista que representa las mayorías sociales que están agraviadas y perseguidas por esta situación. Hay un representante de los científicos, porque creemos que el desarrollo científico-tecnológico es esencial para desarrollar la industria. Hay 3 dirigentes sindicales, pero de lo bueno, caso de Yasky de la CTA, Vanessa Siley de Judiciales y Walter Correa de la Curtiembre.
que vienen de la corriente federal de trabajadores que preside alguien que como yo proviene del alfonsinismo, que es Sergio Palazzo, de bancarios. Hay representantes de las políticas de género. Es una lista plural y socialmente muy amplia. Es lo que nosotros llamamos unidad ciudadana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que ponerles un límite el 22 de octubre. No se va a cambiar el gobierno, ni queremos cambiar el gobierno. Eso va a ocurrir en el 2019. Claro. Pero queremos frenar el endeudamiento, queremos frenar la caída de los salarios. No queremos otro tarifazo sería tremendo, terrible, porque vos fíjate, ellos dicen vamos a aumentar las tarifas un 50%. Una locura. Sí, pero es un 50% sobre lo que ya se aumentó. Si se aumentaron un 1000%, el aumento del 50% te va a terminar siendo 1500% en total. Sí. Y bueno, y los comercios, las industrias no van a aguantar más. Un vecino mío me trajo, mira, claro, 3.500 tengo que pagar este mes, y si viene un 50% voy a estar en 5.000 y gano 12. ¿Cómo hago? Y bueno, eso es lo que va a pasar después de la selección. Vamos a una pequeña pausa, seguimos charlando porque vamos a hablar también de la oposición, ¿no? En términos de, después de las elecciones, ¿qué es lo que se viene, ¿no? En esto que es protagónico aquí en Argentinísima Satelital. 2 minutos y seguimos hablando con Leopoldo Moro. Seguimos en este protagónico, en esta charla interesante que tenemos con Leopoldo Moro. Bueno, hablamos bastante del gobierno. Ahora, a veces, como dice alguno, la culpa no es del chancho, sino del que da de comer. Y la oposición, digamos, está dividida, ¿no? Tenemos a Randazzo por un lado, que ayer se le fue otro intendente. Massa, que está bajando, pero se sostiene tal vez pensando en el 2019, Unidad Ciudadana, la izquierda que ha tenido un crecimiento también importante, pero bueno, todo eso le resulta bárbaro al gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar después de octubre con todo este movimiento así dividido? A ver, en primer lugar, habría que pensar qué va a pasar de acá a la elección. Ajá. Esta etapa es muy importante. Yo creo que va a concentrarse el voto de la oposición en Unidad Ciudadana. Incluso Cristina planteó en una carta pública un llamado en ese sentido, y también mirando para más adelante, para después de las elecciones, porque después de las elecciones también en el Congreso o en el Parlamento tenemos que articular la oposición para poder poner límite a todo esto que está ocurriendo. Ahora explícame lo de Pichetto, por ejemplo, que se paró de manos. Sí, bueno, ¿cómo es? A ver, los movimientos populares, el radicalismo, el peronismo, siempre han tenido alas, más conservadoras, menos conservadoras, le pasó al radicalismo, bueno. Y yo creo que Pichetto representa el ala más conservadora del peronismo, digamos, ¿no? Pero es algo que ya no tiene que ver con el presente. En realidad, lo que está vigente en la Argentina es el peronismo, no el pejotismo, que son dos cosas distintas, aunque en apariencia no lo sean. Por eso, Unidad Ciudadana es algo más amplio que eso. Es como el alfonsinismo. El alfonsinismo ganó una elección, irrumpió en la Argentina porque salió de la baldosa del radicalismo. Fue mucho más que el radicalismo. Se expandió afuera de las fronteras del radicalismo. Bueno, con el kirchnerismo o con Unidad Ciudadana hoy eso se ha producido el mismo fenómeno. Entonces yo creo que las PASO sirvieron no solamente para que 2 de cada 3 ciudadanos de la provincia votaran en contra del ajuste de Macri, votándonos a nosotros, a Massa, a Randazzo, al que fuere, sino también para que esos ciudadanos dijeran cuál es la oposición que está en mejores condiciones de cumplir ese objetivo de frenar el ajuste macrista. Y eligieron a Unidad Ciudadana, claramente. Entonces me parece que va a haber un voto útil el 22 de octubre detrás de Unidad Ciudadana que va a representar todo el arco opositor. Esto no significa que los demás no van a sacar ningún voto, digo, no, seguro. Pero seguramente van a disminuir mucho. Y después de las elecciones tendremos la obligación de unir nuestro esfuerzo en el Congreso y, por ejemplo, decir, bueno,
vamos a votar una ley de emergencia tarifaria y frenar los aumentos tarifarios, porque como te decía en el bloque anterior, no da más eso. Eso requiere un acuerdo político. Requiere un acuerdo político, es decir, una ley de emergencia tarifaria. Sí, bueno, quedan afuera esto, los que producen, los que invierten, porque, te reitero, si ya desaparecieron un montón de comercios, pequeñas industrias, etcétera, con un nuevo aumento tarifario se caen definitivamente. Leopoldo, ¿no sería muy loco entonces pensar después de octubre que, por ejemplo, Randazzo, Massa, otros dirigentes, los gobernadores, se puedan llegar a sentar a charlar? Sí, no es muy loco. En realidad es casi una obligación hacerlo, reitero, porque lo que importa es salvar al país de una crisis enorme, porque bueno, hablando del futuro inmediato, hay que hablar también del endeudamiento externo. No, tremendo. ¿Sabés cuánto está previsto en el presupuesto para el año que viene, en lo que mandó el gobierno como presupuesto, en el pago de la deuda? 285 mil millones de pesos. 285 mil. Para pagar intereses. Para pagar intereses de la deuda. ¿Sabes cuánto está previsto para atender la salud? 56 mil millones de pesos. Para la educación, 164 mil millones de pesos, y para el sistema de seguridad social, que abarca jubilaciones, pensiones, etcétera, 170 mil. Para pago de intereses de la deuda, 285 mil. En este momento que vos y yo estamos hablando, y los televidentes nos están mirando, por día en la Argentina pagamos 743 millones de pesos diarios por intereses de las LEVAC y 700 millones de pesos diarios de intereses de la deuda pública. O sea, por día pagamos 1.500 millones de pesos diarios de intereses para la deuda y para la bicicleta. Con 2 días de eso financiábamos todo un año de fútbol para todos. Con 2 días de eso hacemos, 40 escuelas. Bueno, eso hay que frenarlo. Y aparte me deja esta otra lectura. ¿Cuánta gente que está haciendo mucha plata con esto? Pero no tenga ninguna duda. En cada programa lo digo y lo ejemplifico. Yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos. Viene a la Argentina a comprar Levax. Y me dice siempre, si yo tuviera que hacer esto en los Estados Unidos, tengo que esperar para ganar lo mismo y por lo menos 5 años. Claro. Acá lo gano en un rato. Es fantástico lo que está haciendo. Pero ¿por qué lo gana tu amigo en un rato? Porque acá le pagan unos intereses siderales, 27% a 35 días, anual, pero a 35 días, y hay un dólar quieto. Entonces, saca la ganancia, compra dólares, bueno, y ganan dólares lo que no se gana. Y me la llevo, nadie me dice nada. Exactamente, porque ya no hay límite para llevárselo. Claro. Como dicen, terminaron con el cepo, podés entrar y salir lo que se te ocurra. Entonces, perdóname, te termino. Sí. Y me decía, ¿qué me voy a poner a pensar en abrir un kiosco? Bueno, a eso iba. Digo, no. Tu amigo gana mucha plata con eso, pero además eso frena todas las inversiones y la producción, porque efectivamente si yo tengo esa ganancia no me voy a poner a abrir una fábrica, meterme en generar un departamento de comercio, etcétera, etcétera. Por eso la producción está frenada en la Argentina. No hay nada peor para la producción que la timba financiera. Y además encima esa tasa de interés también la trasladan a las empresas que necesitan crédito para producir. Y eso matan con los entonces vienen productos importados, tarifazos de electricidad, gas, etcétera. El crédito está imposible de pagar. Cae el consumo. Entonces, ¿cómo se sostienen las empresas? Y si no se sostienen las empresas, no hay trabajo. Claro. Vamos a hablar del domingo. Yo voy a ir. Hay una marcha. Se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Volvemos a este tema. A mí me asombra y a veces me da cosa leer en las redes sociales tanto facho, tanto gorilismo, tanto me importa nada la vida del otro, que me asombra que como sociedad transitemos esa insensibilidad de decir, he vuelto a escuchar, algo habrá hecho. ¿Cómo se explica socialmente? Bueno, creo que en algún momento de esta charla lo tocamos el tema. Los gobiernos conservadores de derecha te llevan siempre al pasado. Por eso otra vez estamos discutiendo deuda externa, la falta de trabajo, la desocupación, etc. Y también te llevan al pasado en materia de derechos y libertades públicas. Bueno,
tanto te llevan al pasado que millones de pobres que habían salido con el gobierno de Néstor y Cristina de la pobreza volvieron rápidamente a la pobreza. Todo vuelve para atrás. Ellos están fabricando, por esto que hablábamos hoy de que no quieren hablar de economía, están fabricando un enemigo interno, con el acompañamiento otra vez de los grandes medios de comunicación. Y meten en ese enemigo interno todo, lo que hablábamos, ¿no? Todo lo que se opone, son mafiosos y ahora agregan terroristas, etcétera, etcétera. Fabrican un enemigo interno. Tanto fabrican un enemigo interno que llega un momento que las fuerzas de seguridad que deberían controlar se descontrolan, se desbocan. Hay sectores de la sociedad que les renace el enano fascista. El problema es que si vos haces renacer el enano fascista le tenés que dar de comer todos los días para que siga sobreviviendo y entonces va subiendo la violencia institucional. Mucha gente no se da cuenta, dice, ahora no tanto, porque a pesar de los esfuerzos del gobierno por taparlo, por inventar historias, que se lo había llevado un ovni, que estaba por acá, yo creo que ya la mayoría sabe, la mayoría de nuestros compatriotas, algunos no lo quieren creer, otros no lo quieren reconocer, pero es más que evidente que fue víctima del accionar de la gendarmería y que el gobierno tapó todo. Eso ya me parece que... Ahora, pero no pasa nada. No, bueno, muy bien. Pero por lo pronto logramos, a pesar de que pasaron 50 días y eso tendría que haber ocurrido al día siguiente, logramos ya terminar con esa mentira de que estaba en Chile, que lo había escondido Cristina en su baño. Le cortaron el pelo en San Luis. Bueno, todo eso, que es muestra del cinismo con el que se está manejando el gobierno. Pero persiste esta idea, bueno, algo tendrá que ver, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué no iba a laburar? Bueno, yo siempre digo, mira, lo mismo que decía en la época del gobierno militar. Yo le decía, está todo bien, muchacho. Bueno, suponete que le pasa a tu hijo. Tu hijo no puede ser artesano, no tiene derecho a ser artesano. Tu hijo no tiene derecho a usar rastas. Tu hijo por ahí lo levantan con una noviecita por ahí. Me parece que por lo menos desde el ángulo, si querés, egoísta, porque en realidad uno tiene que pensar en sus hijos, pero en la sociedad en su conjunto. Nadie puede estar bien en una sociedad que está mal. Eso es... Pero bueno, pero desde el ángulo del egoísmo, muchachos, las libertades públicas no son para unos sí, para otros no, son para todos. Exactamente. El día de las elecciones te vi, saliste como a advertir el problema de la manipulación de los datos que ocurrió finalmente en las últimas pasos. En octubre nada nuevo, ¿puede repetirse la historia o no? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que no se repita, pero no solo porque nos dañó, sino porque fue un papelón que dañó la democracia, porque, mira, yo ya tengo unos cuantos años de militancia política. Yo no recuerdo nunca que en una elección, en la noche de la elección, salga el presidente de la nación argentina a decir que había ganado una elección que no había ganado, y encima acompañado por el mago sin diente. Hicieron nunca, ni desde el 83 en adelante, ni antes del 83, cuando había interregnos democráticos entre golpes. Yo no recuerdo que Perón haya agarrado esa noche de la televisión, haya dicho yo gané la elección, o Frondizi, o Alfonsín, o Ilia, o Néstor Kirchner, al contrario, cuando fue derrotado lo reconoció a las 11 de la noche. Ningún presidente le mintió, y es una noche especial, porque los argentinos nos sentamos por primera vez, mucha gente por ahí en el año habla un poco de política, se cargan entre ellos, vos a quién votaste, yo te gané, está toda la familia ahí, aparece el presidente de la 10 de la noche y le miente descaradamente a la gente. Yo el único que vi que mentía así fue Galtieri, cuando una noche agarró la caneda y dijo que estábamos ganando en Malvinas para tener 48 horas de gloria y nos estaban dando una paliza tremenda. Un presidente no puede mentir de esa manera. Si te lo hace un candidato bueno, tampoco es serio, pero... Bueno, hay que volverlo a evitar. Nosotros estamos tomando medidas, estamos pidiendo que nos entreguen el software, que es el sistema con el cual se monitorea todo el escrutinio provisorio, para poder auditarlo. No se lo entregan a los partidos políticos, lo que es un disparate. Pero bueno, vamos a tratar de evitar que vuelva a ocurrir eso. Ni hablar de voto electrónico, ¿no? No, si esto hubiéramos tenido voto electrónico ni nos enterábamos. De la misma manera, no lo quiero comparar ni de casualidad, si en vez del desaparecido que fue Santiago Maldonado era un mapuche, ni nos enterábamos. Nos enteramos porque Santiago
Era una familia de clase media, los hermanos son dos comerciantes de Bariloche, enseguida se movilizaron, llamaron a los medios, a los abogados, etcétera, etcétera. Si era un mapuche ni nos enterábamos. El presidente siempre dice a cada rato que Argentina tiene que estar abierta al mundo, hay que entrar al mundo. Ahora el mundo no nos da bola. No, para nada, al contrario. ¿Por qué? Si pareciera que está haciendo todo lo que le dicen que debe hacer, ¿por qué pensás que no le dan bola? En primer lugar, porque el macrismo se equivocó en el diagnóstico. Creyeron que este era el mundo de la década del 90. Y este no tiene nada que ver con el mundo de la década del 90. Hoy no hay nadie, ningún país te quiere comprar nada, todos te quieren vender, porque tienen exceso de producción por la crisis que tienen los países centrales, por las políticas que ahora Macri quiere reproducir acá. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos con esto y va, como en la década del 90 van a venir inversiones, a comprar empresas. No ocurrió nada de eso, al contrario, ha habido muchas menos inversiones 2016-2017 que en el gobierno anterior. Cuando hablamos de inversiones no hablamos de la timba financiera, hablamos de inversiones productivas. Reales, Esas inversiones reales cayeron. Entonces ahí fue, ya de entrada, un mal diagnóstico del gobierno. Pero además, ¿quién va a venir a invertir en un país que está cayendo permanentemente el consumo? Hoy o ayer se conocieron los datos del empleo industrial. Hace 20 meses consecutivos que cae el empleo industrial. Entonces vienen, sí, capitales para hacer la timba financiera, pero no vienen capitales en un país donde el trabajador cada vez deprime más su salario, etcétera, porque ¿qué van a venir a hacer acá? Y el mundo, no tenés amigos permanentes, en el mundo hay intereses permanentes. Entonces, Trump dice, bueno, sí, te dejo entrar los limones, pero no te dejo entrar el biocombustible, no te dejo entrar la carne, no te dejo entrar esto, porque ellos defienden sus intereses. Y nos vendieron los cerdos. Claro, muy bien. Entonces, ¿qué está pasando en la Argentina? Está entrando todo y prácticamente saliendo nada. Tanto es así que en estos primeros 7 u 8 meses del año hemos batido el récord de déficit comercial desde 1909 en adelante. Nunca hemos tenido en los primeros 7 meses del año un déficit comercial tan grande. 4.000 millones de dólares abajo, en rojo. Porque se está importando mucho y estamos exportando poco. Primero porque exportamos algo que no tiene mucho valor, que es la carne, materia prima. Y en segundo lugar, porque estamos importando cualquier cantidad de cosas y además porque nos ponen barreras para exportar las cosas que nosotros importamos, que son productos tradicionales o derivados, como el caso del biocombustible, de productos tradicionales. Ahora, ese agujero, que a fin de año puede alcanzar los 8 o 9 mil millones de dólares, ¿cómo se llena? El gobierno lo llena con endeudamiento externo. Pide deuda para llenar los agujeros. Y después tenés que empezar a pedir deuda para pagar la deuda. Claro. Un breve comentario, porque ya se me fue la hora increíble. Un breve comentario sobre dos cosas que yo no había visto nunca. Primero, esto de llevar lingotes de oro en un avión a Inglaterra, ¿no? Explícamelo políticamente. ¿Cómo? Un desatino. Bueno, ¿cómo es eso? Cristina ordenó comprar lingotes de oro y traerlos a la Argentina. Claro. Estos ordenaron sacarlo de la Argentina y llevarlo nada más y nada menos que a Gran Bretaña, a Inglaterra, claro. Una cosa disparatada. No puedo entender. Ellos te dicen, no, con eso vamos a sacar un interés, etcétera. Sí, pero vos ponés en manos de Inglaterra o del sistema financiero internacional tus reservas. Claro. En este caso no las reservas monetarias, sino las reservas en oro. Es un disparate absoluto. Pero bueno, es parte de este gobierno que no hablemos solamente de la soberanía. El gobierno ha puesto a la Argentina de rodillas. Somos un país vulnerable como nunca, porque cuando vos armás todas estas pelotas, encima transportás tus reservas en oro al exterior, lo hace muy vulnerable al país. Suponete que hay un litigio, claro. O suponete que Trump ataca a Corea del Norte y vuelan los mercados internacionales, se produce una crisis internacional, y si vos estás atado de la timba financiera y tenés tu reserva en oro afuera, estás desnudo en el medio del desierto. Es verdad. Ay, Leopoldo, qué cosa. Estas charlas ya las hemos tenido en otra época. No, sí, por eso yo te digo que nos llevan al pasado. Todo esto ya lo en la época de Martínez de Olo hablamos 1000 veces, en la época de los 90 también. Pero es bueno volverlas a tener, no porque sea bueno volver al pasado,
Pero hay muchos chicos jóvenes que esas experiencias no la pasaron. Nosotros sí la pasamos y sabemos cómo termina. Sí, sí. Esta es la cámara del vecino, que ahí está tomando unos matecitos, ya hasta ahora seguramente por cenar. Siempre nos gusta cerrar de manera optimista o positiva, no falsamente optimista o falsamente positiva. ¿Qué le podés decir al vecino que está ahí en casa, te está mirando, te está escuchando atentamente en relación a la importancia que tienen estas elecciones de octubre? Bueno, primero que piensen que tuvimos, no hace mucho, un país distinto, hace poco lo tuvimos. Y ese país lo podemos recuperar. ¿De qué depende? De ustedes. ¿Y de qué depende? De que no solamente piensen en ustedes, sino también en el otro vecino que también está tomando mate al lado de ustedes o en la casa de enfrente, etcétera. Porque somos una sociedad, reitero lo que dije, no hay posibilidad que uno vaya bien o le vaya bien si a la sociedad no le va bien. Es cierto que todos logramos lo que logramos con nuestro propio esfuerzo. Pero si el Estado, si el gobierno no acompaña ese esfuerzo, no facilita ese esfuerzo, el esfuerzo no alcanza para lograr lo que nosotros queremos. En el gobierno anterior hacíamos un esfuerzo y el gobierno nos acompañaba. Ahora hacemos el mismo esfuerzo o más esfuerzo y como no tenemos un gobierno que nos acompañe porque solo acompaña a los ricos, ese esfuerzo no alcanza para darle de comer a los chicos, no alcanza para tener una buena calidad de vida. Muy bien, Leopoldo, un lujo tenerlo. Gracias, muy amable.